Honorables embajadores y embajadoras de reino, gente diseñada para un propósito diferente. Para mí es un privilegio dirigirme a ti y conversar contigo sobre asuntos de Estado, asuntos de reino, asuntos de la causa eterna que tiene que ver con el Evangelio de la gracia que se debe predicar en todo el mundo. Y nosotros somos esos embajadores escogidos para compartir a todos los santos en todas las naciones de los asuntos, de los misterios, de los tesoros, de las riquezas inescrutables de lo que tiene que ver con el Evangelio que transforma vida, que da sentido de identidad y de propósito y que da sentido de valor y de razón de ser cuando uno vive en cualquier parte del mundo. Hoy, dentro de la temática modelos de gobiernos en el mundo, quiero hablar del modelo de la democracia. Existen tres modelos en el mundo de gobierno: el gobierno soberano, el que emana del trono de la gracia de Dios, que es un gobierno universal y eterno, con principios universales y con una sola ley, la ley de la verdad. Es decir, ese soberano solamente es con la ley de la verdad. Y a esa ley de la verdad, que es la ley perfecta, la de la libertad, que es la ley del espíritu de vida, pertenecemos todos los hijos de Dios en todas las naciones. Entonces, el propósito de este mensaje hoy es recordarle a todos los hijos de Dios en cualquier nación del mundo que tú y yo pertenecemos únicamente al gobierno soberano. Entonces, por eso este mensaje lo compartimos para notificarle a los hijos de Dios, recordarle su origen, su fuente, su naturaleza de la que proviene su origen. Y entonces, para que si estás ubicado en la dictadura, si estás atrapado en el modelo de la dictadura o estás atrapado en el modelo de la democracia, tú sepas que tu origen es soberanía, pertenecer a un diseño superior, a unas leyes eternas, a unos principios, a un pacto eterno, a un propósito eterno, a una herencia eterna, a un pacto eterno, a una justicia eterna, a una ley eterna. Pertenecemos a una eternidad y entonces por eso debemos recordar nuestro origen para que no estemos en el lugar equivocado operando bajo gobierno de hombres, sino bajo gobierno del Espíritu. Por eso Zacarías dice: no es con ejército, que representa la democracia, no con fuerza, que representa la dictadura, sino con mi Santo Espíritu, que representa la justicia de la verdad y de la libertad plena y completa. Es decir, cuando está el Espíritu de libertad en nosotros, nosotros somos libres para operar con la verdad, con la justicia, con la paz, con la identidad de arriba, y podemos gobernar con plenitud, con principios y leyes universales que son las que gobiernan en el reino de Dios. Entonces, como embajadores, operamos como representantes de un reino con leyes de justicia. Y quiero recordar aquí en el libro de Deuteronomio capítulo 8, cómo en el antiguo, en la historia del tiempo, cómo los pueblos reconocían esta grandeza de las leyes divinas, de cómo se podían expresar. Dice ahí en Deuteronomio capítulo 8, hoy vamos a hablar del gobierno de la democracia, pero siempre es necesario recordarte que tú perteneces al gobierno soberano. Ya hablamos del gobierno en la enseñanza anterior, del gobierno de la dictadura, pero tú perteneces al soberano. Y ya hablamos también del soberano, en las primeras enseñanzas hicimos soberanía sobre democracia, la forma como Dios pone sus hijos escogidos por soberanía a gobernar en ambientes de democracia. Entonces quiero leerte Deuteronomio capítulo para recordarte estos principios de esta ley tan preciosa. Deuteronomio capítulo 4 dice así: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo te enseño, para que los ejecuten y vivan y entren y posean la tierra que el Señor su Dios le da a sus padres. No añadan a la palabra que yo les mando, ni disminuyan de ella, para que guarden los mandamientos que el Señor nuestro Dios nos ordenó. Guárdenlos pues, versículo 6, y pónganlos por obra, porque esta es su sabiduría y esa es su inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Por qué? Porque ¿qué nación
grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está el Señor nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como toda esta ley que yo pongo hoy delante de ustedes? Es decir, esta es la ley de la verdad, la justicia perfecta, la ley eterna. Justicia y juicio son el cimiento de su trono y su ley es la verdad. Es decir, el reino se rige por la ley de la verdad, por la ley del espíritu de vida, por la perfecta ley. Y todo lo que emana del trono de la gracia es verdad. Por eso entonces la suma de tu palabra es verdad. La sumatoria, cuando se suma de Génesis 1 a Apocalipsis 22, la sumatoria da como resultado verdad. El conocer la verdad hace libre. Por eso esta predicación tiene el propósito de recordarle a todos los hijos de Dios en todas las naciones su origen, su fuente, su naturaleza, su linaje, su causa, el propósito al que pertenece y la misión que tenemos de ser luz y de ser sal y de ser embajadores y representantes de una cultura de verdad y de justicia perfecta, que somos embajadores de esa causa y que tenemos esa misión humanitaria de dar a conocer a todo el mundo. Por eso dice la palabra que somos luminaria en medio de una generación maligna y perversa, donde resplandecemos. Esa es nuestra tarea, nuestra misión humanitaria, de dar a conocer la verdad, vivir la verdad, practicar la verdad, hablar la verdad, enseñar la verdad, caminar en la verdad. Esa es nuestra misión. Y cuando se habla verdad, se declara justicia, porque justicia es la aplicación correcta de la verdad. Y cuando el juicio se hace según verdad, entonces la justicia sale derecha y hay justicia para que la gente viva en prosperidad. Por eso, hablando de estos principios, el libro de Josué, aquí Josué dice lo siguiente, porque siempre recordarle a los hijos de Dios su origen, tu origen y mi origen. Nosotros pertenecemos al gobierno soberano, no pertenecemos a la dictadura, no pertenecemos a la democracia, pertenecemos al gobierno soberano. Podemos estar en medio de una dictadura, pero somos de la fuente soberanía. Podemos estar en una democracia, pero pertenecemos a la élite del soberano Rey de Reyes. O sea, diseño divino de la ley de la verdad. Entonces dice ahí en Josué capítulo 1, en el versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. O sea, qué calidad, qué excelencia. Es decir, esta ley permite que el emprendimiento que tú hagas en todas las cosas que emprendas, siempre y cuando estemos gobernados por esta ley de verdad, dice que vamos a prosperar en todas las cosas que emprendamos. Ley de emprendimiento. Perfecto. Para que en todo lo que emprendamos seamos prosperados. Por eso dice, no te apartes de esta ley ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y luego dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley de la verdad, la ley de la justicia perfecta, la ley de la libertad, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo absolutamente te saldrá bien. Y todo lo que emprendas, prosperas. Qué principios, qué honor, qué privilegio tener leyes justas. Por eso decían, ¿qué nación hay grande que tenga esta ley? Estas leyes justas, leyes de justicia, leyes de verdad, verdaderas, porque son leyes eternas que no varían, no cambian con el tiempo, sino que permanecen. Por eso la palabra de Dios permanece para siempre. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Este modelo de gobierno, esta constitución, esta ley universal es la que Dios quiere que sus hijos apliquen en todos los medios de gobierno, tanto en la dictadura. Si tú perteneces a un gobierno de dictadura, debes operar con la ley de la verdad. Si estás en medio de una democracia, debes aplicar la ley de la verdad. Y esa verdad te hace libre.
Ese es el principio. Por eso es que este mensaje tiene el propósito de recordar siempre a los hijos de Dios en todas las naciones nuestro origen, nuestra fuente, nuestra razón de ser y nuestra misión en la tierra: dar a conocer la verdad, hablar la verdad, enseñar la verdad, ¿sí? Conocer la verdad, practicar la verdad. La verdad, el conocer la verdad hace libre. Porque en el universo se va verdad y mentira, pero la verdad hace libre. La verdad hace que la justicia salga correctamente aplicada. Justicia y santidad de la verdad. ¿Qué es la verdad? Es la santidad de la verdad. Cuando la verdad se consagra, la justicia sale correctamente y los pueblos pueden disfrutar del emprendimiento y de la prosperidad. Por eso es que este gobierno universal del soberano lo que quiere es que las personas prosperen en todas las cosas que emprenden, pero basado en la ley de la verdad. Y que la persona le vaya bien, que prospere en su camino y todo le salga bien, pero basado en la ley de la verdad. Cuando esta ley de la verdad se aplica, nosotros prosperamos en todo y todo nos sale bien. Por eso es el fundamento. Por eso es la importancia, y para mí el recordarte esto a ti que eres un hijo de Dios, en cualquier nación del mundo donde te encuentres, en cualquier lugar del planeta, sin importar sobre qué modelo de gobierno estás sometido, es recordarte hoy que tú perteneces originalmente al gobierno soberano y que tienes una ley universal que se llama la ley de la verdad. La ley de la verdad. Por eso el Señor dice ahí en el Salmo capítulo 1, Salmo capítulo 1 dice lo siguiente, hablando de esa misma ley de la verdad. Salmo 1 dice así, porque siempre es muy determinante recordar a los santos. Dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, en la ley de la verdad, en la ley perfecta de la libertad, en la ley del espíritu de vida, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Es como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace prosperará. O sea que todo lo que hagamos basado en la ley de la verdad, prosperaremos. Emprenderemos y prosperaremos. Todo lo que emprendamos saldrá bien. Ley de la verdad. Importancia capital, determinante para tu vida y para la mía. Y por eso entonces, como predicador, tengo esta misión. Fíjate que esta tarea de predicador, yo soy predicador del Evangelio, de la gracia. Dice el rey Salomón, dice que el predicador dice aquí, por eso esta predicación tiene el propósito de recordarte, porque tú eres un hijo, tú eres un embajador, tú eres un rey, tú eres un escogido para gobernar, para transformar destino de naciones y destino de generaciones, pero con la ley de la verdad, que es la que hace libre a los pueblos. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. Esta sabiduría que estamos enseñando es la ley de la verdad, para que tú y yo podamos expresar la naturaleza para la que nacimos. Tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros en las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios, reverencia a Dios, camina bajo su estatuto, camina bajo su mandamiento, camina bajo su ley divina, camina bajo la ley de la verdad, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Y cómo juzga Dios? Con la verdad. O sea que el juicio de Dios se hace basado en la verdad. Por eso cuando se hace basado en la verdad, la justicia sale derecha.
Y Romanos capítulo 1, hablando de este mismo principio de la verdad. ¿Y por qué te tengo que hablar de la soberanía? Porque ahora que hablemos de la democracia, te vas a dar cuenta de los defectos de la democracia y cómo esas democracias terminan esclavizando a los pueblos, cómo las dictaduras esclavizan a los pueblos. Solo la libertad está en el Espíritu. Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. El Espíritu de libertad, el Espíritu de la verdad. Romanos capítulo 1 nos habla también de ese efecto cuando la verdad no se aplica y cómo las personas, el juicio y la injusticia es la que termina lesionando la vida de las personas. Dice ahí en Romanos capítulo 1, dice ahí, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Detienen con injusticia la verdad. Quiere decir que en la injusticia es la aplicación incorrecta de la verdad. O sea que cuando la verdad no se aplica correctamente, hay injusticia. Porque la justicia es la aplicación correcta de la verdad. Eso es justicia. Justicia es aplicación correcta de la verdad. Cuando la verdad se aplica, entonces el juicio sale correcto. Dice aquí en Romanos 2.2, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. O sea que siempre que un juicio se haga basado en la verdad, la justicia va a salir completamente derecha y no va a haber injusticia sino realidad. Por eso cuando el rey Salomón juzgó la situación de las dos mujeres, él aplicó la verdad y la verdad hizo libre y sacó a luz el derecho de cada uno. Por eso me gozo hoy de poder compartir contigo, embajador del reino, hijo del Altísimo, que en cualquier lugar del planeta te encuentres y que pertenezca a esa familia de la fe y que eres un adorador en espíritu y en verdad, que practica la verdad y que ama la verdad y que enseña la verdad, puedas saber que tú no perteneces ni a la democracia ni perteneces a la dictadura, tú perteneces a la ley del espíritu de vida, a la soberanía de Dios. Y este es el propósito de este mensaje. Entonces quiero definir contigo lo que la democracia, digamos que es democracia, ¿sí? La democracia en sentido estricto es una forma de organización del Estado en la cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirecta que confieren legitimidad a sus representantes. Esa es la democracia, cuando el pueblo, por los mecanismos de participación, elige a sus gobernantes. La democracia es un sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes. Es un régimen político basado en esta doctrina, ¿sí? O sea, la democracia también es una forma de gobierno en la que todos los ciudadanos adultos ejercen el poder y la responsabilidad cívica, ya sea directamente o por medio de representantes libremente elegidos. La democracia se basa en los principios del gobierno, de la mayoría y de los derechos individuales. Ahora, ¿por qué es importante la democracia en la sociedad? O sea, la democracia es considerada como una forma de gobierno justa y conveniente para vivir en armonía. En una democracia ideal, la participación de la ciudadanía es el factor que materializa los cambios, porque lo que es necesario que entre gobernantes y ciudadanos establezcan un diálogo para alcanzar objetivos comunes. Pero, es decir, como modelo, es una intención para que haya democracia y para que haya derecho de responsabilidad y de igualdad, pero mientras el ser humano esté bajo la naturaleza pecaminosa, bajo la corrupción, entonces la corrupción va a hacer que el gobernante usurpe el derecho del pueblo y el pueblo usurpe el derecho del gobernante y se convierta en una lucha por el poder. Mientras persistan en el mundo los modelos de gobierno autoritario, o sea, la dictadura, y los democráticos, los pueblos del mundo sufrirán por muchos años del dolor de la esclavitud, de la ambición de los hombres por el poder y por el monopolio de los partidos políticos, con los cuales le compran la conciencia a los pueblos por las dádivas que les dan y les ofrecen, y los pueblos del mundo están condenados a la pobreza por medio de estos modelos que no ayudan a desarrollar a la gente la cultura del autogobierno. Por eso es que la ley, cuando leemos ahí en Josué capítulo 1, hablamos de la ley
y es que tú prosperas en todo lo que emprendes. Prosperidad porque está basado en una ley de verdad que te permite operar en justicia y prosperar. No dependes del gobernante, es autogobierno por una ley que te gobierna, por una ley universal que te permite operar desde la verdad de las cosas y prosperar, para que no dependa del capricho y el deseo del gobernante. El autogobierno, es decir, ayudar a la gente a desarrollar su potencial máximo como persona que sabe prosperar en todo lo que emprenda. Por eso es que Josué define que cuando yo camino en la ley de la verdad yo prospero en todo. Los gobernantes no operan bajo la ley de la verdad, sino por la elección de intereses. Y por eso la democracia se convierte también en un modelo defectuoso. Y yo le leí a Josué capítulo 1, que se lo leí ahora, y nunca se apartará de tu boca este libro de la ley de la verdad, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O sea, los gobernantes de las naciones lo que hacen es darle dádiva y comprarle la conciencia a las personas, y las personas al vender la conciencia no desarrollan su autogobierno, su potencial pleno, sino que están sujetos a las dádivas de los gobernantes, y ahí entonces esa fragilidad en el tema de la democracia. Los defectos de la democracia, quiero hablar de los defectos de la democracia. Digamos, el medio más eficaz en la lucha partidaria es el odio a los contrarios, que representan y personifican el mal en cuanto digan o hagan. O sea, esta democracia genera odio partidista, derechos, genera conflicto de intereses y genera lucha por el poder. La democracia como método de gobierno necesita, en primer lugar, que todos tengamos clara la existencia de un demos, de un pueblo, y que el poder tiene un solo objetivo: servir a ese pueblo. Si se busca el poder para disfrutarlo como trofeo y botín a repartir entre los ganadores, se ha falseado el régimen democrático. O sea, desafortunadamente, aunque la filosofía del modelo democrático es participativa y el pueblo puede elegir al gobernante, lo que sucede cuando los seres humanos están bajo el gobierno de la naturaleza pecaminosa, bajo el gobierno de las intenciones humanas y no bajo una soberanía de un gobierno superior, entonces las personas terminan sometiendo a los demás al yugo de esclavitud y explotando los intereses y compitiendo por el poder y por la riqueza. Y por esa razón entonces tenemos esa lucha entre ganadores y perdedores, y esa rivalidad, ese conflicto de intereses que ha hecho que la democracia termine esclavizando a los pueblos. Y Jesús hizo una exposición magistral. El médico Lucas escribió sobre eso, ahora ya lo miramos ahí en Lucas 22. Cuando el régimen democrático se regula al triunfo de la mayoría y se desata la lucha para obtenerla a toda costa, y el contrario no se percibe como otra forma legítima con soluciones diferentes, sino como enemigo a batir por todos los medios. O sea, aquí aparece en esta competencia por el poder, el fin justifica los medios, donde la competencia se hace con los métodos más sucios, más bajos, y los hombres y las mujeres muchas veces usamos instintos bajos para alcanzar las cosas que queremos. Naturalmente que para lograr algo se pasa por encima, se hace manipulación, se hace soborno, se compra conciencia, se ven, decir lo que hemos visto. Por eso Dios ofrece a las naciones el gobierno soberano, donde Dios como soberano es dueño de todo y quiere que todos prosperen y que todos disfruten de la justicia y que todos participen, pero desde esa autogobierno, no para que sean esclavos, no para que vendan la conciencia, no para que vendan el voto, que es como sucede en muchos países del mundo. El medio que, por desgracia, resulta más eficaz en la lucha partidaria es el odio a los contrarios, que representan y personifican el mal en cuanto digan o hagan. Mientras no seamos capaces de rechazar el odio como motor de la acción política, no habrá arreglo posible. Estamos viendo cada día cómo se aprovecha cualquier motivo para acusar al contrario de todas las maldades imaginables, y eso desde el principio de la transición, ¿sí? Es decir, el odio,
se usa la falsa información, ¿sí? Ahora, el hecho de que durante un largo periodo de tiempo el poder haya pasado de un partido a otro, de los dos que resultaron hegemónicos sin mayores dificultades, nos pareció a todos que era el sistema que funcionaba. O sea, lucha del partido, el partido se reparte el poder. En un periodo vas a estar tú, en otro poder, y son dos poderes, dos partidos mayoritarios que prácticamente opagan la participación de los demás, y se vuelve una lucha por el poder entre esos dos partidos, y se convierten en los dueños del Estado que se reparten el botín cada periodo de gobierno, mientras que el gobierno soberano no está para que se lo repartan dos partidos, sino para que gobiernen y participen todas las ciudadanas de todas las naciones y de todos los tiempos. Pero así termina el ser humano, por el poder. Y eso puesto, sí, ha generado todas estas situaciones en los gobernantes, ¿sí? Ha generado todo este conflicto. Y si tú has vivido, yo he vivido bajo la democracia durante muchos años, pero lo que he visto es repartirse el botín entre un partido. Se hicieron acuerdos, el partido gobierna un periodo, el otro gobierna otro, y es una lucha por el poder, y se crea una cosa que se llama polarización, los buenos y los malos. Los buenos peleando con los malos, y agresiones, ataques, acusaciones, pelean en las campañas políticas y luego se sientan a repartir el botín. Es decir, es una cosa. Entonces, todos los puestos del Estado terminan siendo negociados, y las personas, incluso los legisladores que llegan, que pertenecen a los partidos, terminan también, para legislar tienen que ser sobornados, les tienen que dar corporaciones, les tienen que dar puestos, cargos públicos, les tienen que dar sobornos de dinero, les tienen que dar entidades del Estado para que ellos puedan legislar, y se convierte en una lucha por el poder, conflicto de intereses. Y así es la democracia como opera en las naciones. Los partidos tienen el monopolio del poder y pelean ellos, y entonces se apoderan de todas las instituciones y van metiendo la burocracia, porque como las personas que eligen, ellos venden los votos, entonces a ellos se les da dádiva. Jesús desnudó esta práctica a través del médico Lucas. Lucas capítulo 22 nos expresa cómo opera la democracia de las naciones y cómo los gobernantes le compran las conciencias a los pueblos. Dice ahí en Lucas capítulo 22, en el versículo 24, dice así: hubo también entre ellos una discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones, o sea, los gobernantes de las naciones, se enseñorean de ellas. O sea, eso es lo que hacen los gobernantes. Los gobernantes son como los dueños de los pueblos, porque le compran la conciencia al pueblo para que el pueblo los elija. Y una vez que están en el poder, se apoderan del patrimonio del Estado y esclavizan al pueblo con las dádivas que le dan. Entonces el Señor delató, el Señor se divulgó y se pronunció sobre estos modelos. Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Yo quiero leerlo aquí en la Dios habla hoy, este mismo pasaje. Quiero leerlo para que tú mires lo que Jesús estaba profetizando y estaba declarando que iba a acontecer en este tiempo presente. Dice ahí en Lucas 22-24, dice así, el Señor lo declaró así: porque esto es el común denominador en los pueblos. Dice así: luego los discípulos empezaron a discutir sobre quién de ellos sería el más importante. Entonces Jesús le dijo: en este mundo los reyes de los países gobiernan a sus pueblos y no los dejan hacer nada sin su permiso. O sea, así definió el Señor el gobierno de la democracia. Lo dijo así: en este mundo los reyes de los países gobiernan a sus pueblos y no los dejan hacer nada sin su permiso. Es decir, el pueblo se vuelve esclavo del gobernante. El pueblo se vuelve esclavo del gobernante.
y no lo dejan hacer nada sin su permiso. Además, los jefes que gobiernan dicen a la gente: nosotros somos sus amigos y les hacemos el bien. O sea, tranquilo, no hagan nada que nosotros le hacemos todo. Y por eso a las personas les pagan por tener hijos, les pagan por votar y los colocan en los puestos no por capacidad, sino por conveniencia. Entonces esa persona va a ocupar un puesto sin tener el perfil, porque muchas veces no se hace carrera administrativa, sino que las personas entran por cuota política, porque esa persona votó por el gobernante y el gobernante le debe un favor. Y entonces el Estado se convierte en un botín de los gobernantes, que se reparten las corporaciones, se reparten los cargos públicos por conveniencia. Y por eso entonces la burocracia del Estado ha crecido y por eso el patrimonio del Estado es totalmente desviado hacia intereses particulares. Ahora Jesús explica: pero ustedes no deberán ser como ellos, hablando del modelo de la soberanía, del modelo de la ley de la verdad, del modelo de la ley de la libertad, el de la perfecta ley, la del espíritu de vida. Pero ustedes no deberán ser como ellos. El más importante entre ustedes debe ser como el menos importante de todos, y el jefe de todos debe servir a los demás. O sea, el gobernante es puesto en el puesto público, es colocado en ese puesto de gobierno para que gobierne y le sirva al pueblo que lo eligió. Por eso es que en el gobierno soberano existen 4 grandes grupos: los gobernantes, los sacerdotes reales, los obreros aprobados, que es el pueblo que participa en la democracia, pero ese pueblo ha sido escogido por soberanía, ese gobernante escogido por soberanía, ese sacerdote, y los inversionistas que invierten también por elección divina para que el gobernante llegue. Cuando el gobernante gobierna con justicia, el pueblo se goza. Entonces, también hay 3 poderes: el poder ejecutivo, que lo ejerce el gobernante; el legislativo, que lo ejerce el sacerdote; y el poder judicial, que lo ejerce el pueblo. Que el pueblo entonces, cuando gobierna el justo, el pueblo se goza. Por eso es que queremos y necesitamos, y Dios ha determinado que en las naciones deben gobernar los justos para que los pueblos se gocen, para que los pueblos disfruten de la justicia, de la prosperidad, de la libertad, del progreso, del bienestar integral, del bienestar colectivo. Ahora dice: pero ustedes no deberán ser como ellos. El más importante de ustedes debe ser como el menos importante de todos, y el jefe de todos debe servir a los demás. Ahora él puso un ejemplo, hizo una analogía. Piensen en esto: ¿quién es más importante, el que está sentado a la mesa o el que sirve la comida? ¿No es cierto que se considera más importante al que está sentado a la mesa? Sin embargo, vean que yo, el maestro, les he servido la comida a todos ustedes. O sea, yo estoy sentado a la mesa y soy más importante, pero yo no uso eso como un provecho, sino que yo les sirvo la comida a ustedes. Lo que está mostrando es que en el gobierno soberano se caracteriza por el servicio desinteresado, donde el que gobierna no es más que los demás, sino un colaborador más que está al servicio del pueblo que lo eligió. Pero esto normalmente no se ve en las naciones. El gobernante se sube al trono y esclaviza al pueblo, lo subyuga, lo somete, y lo vemos en todas las naciones. Cada día la pobreza y la desigualdad en los pueblos sigue creciendo. ¿Por qué? Porque el botín del poder del Estado, los partidos los toman y los convierten en un patrimonio personal, particular, y se reparten el Estado y compran la conciencia del pueblo, y el pueblo cada día está más abajo y está en una condición de pobreza mayor. Y me llamó la atención estos días que un presidente de un gremio muy importante en la nación de Colombia, porque esto pasa en todas las naciones, dijo que el salario mínimo en Colombia era muy alto, y un salario mínimo que no pasa ni siquiera $1.000.000. Es decir, para que una persona viva con un salario mínimo tiene que ser un mago. Una persona con un grupo familiar, un salario mínimo que no gana ni $1.000.000 mensuales. Y resulta que un
un gobernante, un senador o un representante de la Cámara se gana 33 millones. Para subir el salario mínimo tienen que hacer cada año una batalla campal para que le suban un porcentaje de 2-3%, mientras que los gobernantes que están en los puestos, que trabajan en esos puestos, sube automático 33 millones y el otro se gana 1 millón, este se gana 1 millón y esta es la mayor población y los que trabajan, mientras que el otro allá se gana 33 millones y Dios mío, este se gana menos de 1 millón y salario mínimo, y este se gana 33 millones y para ese no hay discusión, ese sube automáticamente. Y además ese gobernante que está allá, Senado, Cámara, cualquiera de esas corporaciones, además para legislar le tienen que sobornar y le tienen que dar corporaciones. Eso es lo que se llama corrupción. Corrupción. Dice que la corrupción en el año son 50 billones de pesos que se pierden en el Estado por la corrupción. 50 billones, billones con B, billones por la corrupción. Por eso tenemos los hijos de Dios un reto de poder participar en los modelos, procesos políticos para mitigar estos modelos y para llevar la justicia a los pueblos, para que el desarrollo y el progreso, para que el autogobierno y para que la conciencia de los pueblos no sea comprada como son estos modelos de gobierno. Ese es el reto que tenemos los hijos de Dios en todas las naciones. Por esa razón estas temáticas las tocamos de modelos de gobierno para recordarle a los hijos la responsabilidad que tenemos con el destino de las naciones, la transformación de las naciones, con el cambio de la cultura política, con la educación de los principios universales y con levantar una generación de gobernantes con una mentalidad superior, distinta, que no están interesados en el patrimonio del Estado, sino que están llevando la justicia social, el bien común y el progreso a todos los territorios, y que no llega al poder como uno que esclaviza al pueblo, sino como un servidor que se pone a servir para que el pueblo se goce. Esos son los retos que tenemos nosotros. Ahora quiero mostrarte que el pueblo de Israel como modelo, ese pueblo en un momento dado que Dios había establecido que todos sus hijos deben de ser gobernados por modelos de soberanía. Ahora, si tú sigues esta serie, porque ya de esta serie somos como 7 mensajes, este debe ser el 7 o el 8, ya hablamos de gobiernos soberanos, todos los que son los niveles de la soberanía, hablamos de la dictadura y ahorita estamos hablando de la democracia. Es decir, son varios, esto es una serie, esta serie se llama Modelos de Gobiernos en el Mundo. Y estamos hablando de 3 modelos, el soberano, que es el que proviene de Dios, el modelo de la dictadura, que proviene de los hombres, y el modelo de la democracia también como sistema político que rige en muchas naciones del mundo. Solo existen esos 3, las otras son una derivación, una mezcla entre esos, pero en esencia existen 2 de gobierno de los hombres y 1 soberano, que es el gobierno de Dios. Ahora quiero compartir contigo un ejemplo, como el Señor hizo una radiografía de lo que son las dictaduras y lo que son los gobiernos. El tema de la dictadura, en dictadura ahí vimos cómo se esclaviza al pueblo y se somete a los más bajos modelos de esclavitud. Ahora quiero leerte una historia en primer libro de Samuel capítulo 8, cómo el pueblo de Israel pidió que le pudieran gobernantes con el modelo democrático que se tiene en las naciones. Y Dios le explicó qué hacen esos gobernantes de las naciones. En el primer libro de Samuel capítulo 8, dice así: aconteció en el versículo 1. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Dice ahí: y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos en los caminos de su padre, antes volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel
se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y aquí quiero explicarte lo siguiente. El gobierno de Dios, quiero leerte Deuteronomio capítulo 30 para explicarte que el gobierno de Dios es un gobierno soberano y es perfecto. Y que algunos hijos de Dios, cuando operan y se salen de la verdad, de los principios, entonces ellos tuercen el derecho y la justicia sale torcida. En Deuteronomio capítulo 32, versículo 4 dice así: Cristo es la roca cuya obra es perfecta. Cristo es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya. De sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Es decir, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Es decir, esta es la soberanía, esta es la perfección, esta es la excelencia que proviene. Ahora Dios convoca a sus hijos para que caminen en esta rectitud, en esta integridad, en estos principios. Y algunos hijos de Dios nos desviamos de ese camino, pero Dios sigue siendo recto y perfecto, Dios de verdad, sin ninguna mancha en él. Entonces estos hombres no anduvieron en los principios, se desviaron de la ley. Y entonces el pueblo, ellos pervirtieron el derecho. Entonces todos los ancianos vinieron a Samuel y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. O sea, ¿cómo tienen las naciones? Ya lo leímos ahí en Lucas 22, 24. Las naciones tienen gobernantes que lo gobiernan por dictadura o por soberanía, o por dictadura o por democracia. Pero en el gobierno de Dios se gobierna por soberanía. Dios escoge el gobernante, Dios hace que el pueblo lo reconozca, y ese gobernante debe gobernar con los principios universales del reino, con la ley de la verdad. Siempre debe mantenerse en esa verdad, siempre debe legislar, debe gobernar, debe legislar con esa verdad, debe operar, tomar, siempre sus decisiones tienen que estar basadas en la verdad, para que la justicia salga derecha. Pero no agradó a Samuel esta palabra, que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor. Y dijo el Señor a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí. Es decir, unas personas, hijos de Dios, se desviaron de la ley de la verdad, y el pueblo se la cobró a Dios, como si Dios fuera el que hubiera fallado. El que falló fue unos hijos que se portaron mal, pero Dios seguía siendo el rey soberano que tenía leyes justas. Y ellos, como querían irse a los modelos de gobierno de las naciones, ellos prefirieron renunciar a la soberanía de Dios para caminar en la democracia de los pueblos. Dice ahí: dijo el Señor a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí. Me han desechado para que no gobierne sobre ellos. Bendita la nación que se sujeta a los principios universales de la verdad. Esas naciones son prósperas, son libres, son justas. Hay bienestar para todos, hay derecho de propiedad, hay autogobierno, la gente prospera en lo que emprende. Esas son las naciones que necesitamos, pero para eso necesitamos hijos de Dios que recuperemos la identidad y que operemos con la justicia del reino. Justicia, paz y gozo. Eso es el reino: justicia, administración correcta de la ley de la verdad, la paz como un bienestar integral y completo, como fruto de la justicia, como lo define también Isaías, ahora lo leemos. Y ese es el gozo del disfrute de la prosperidad, del autogobierno, del bienestar y de la justicia. Versículo 8. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo.
Ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrale cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Ahora, Dios siempre dijo que su pueblo debiera ser gobernado por hijos de su pueblo. Y lo dijo ahí, ya leemos aquí en Deuteronomio 17, como el Señor había establecido en Deuteronomio capítulo 17, que siempre los hijos debían de gobernarse de esta manera. Dice ahí en Deuteronomio 14, 17, 14, cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que el Señor tu Dios escogiera. O sea, Dios escoge por soberanía. Ellos no podían escoger reyes como escogen las naciones, tenían que aceptar el que Dios escogiera por soberanía, porque ese rey iba a gobernar con la justicia del reino, con la ley de la verdad, y el pueblo iba a prosperar y se iba a gozar. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que el Señor tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrá rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Principio universal. Es decir, tenemos nosotros los hijos de Dios que ser gobernados por los que Dios escoge. Hasta ahora, durante muchos años, en muchas naciones, los que nosotros hemos sido esclavos del sistema político de las naciones, del sistema de gobierno de las naciones, la dictadura y la democracia. Pero Dios quiere recordarte a ti y a mí que nosotros pertenecemos al gobierno soberano con gobernantes que Dios elige. Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, el pueblo se goza. Pero cuando el impío gobierna, el pueblo sufre, el pueblo gime, porque lo esclaviza. Dios quiere que los justos gobiernen. Y ese es su plan en las naciones. Por eso la educación en principio, la enseñanza de los principios universales del reino, que debemos nosotros reconocer y recordar los hijos de Dios en todas las naciones, nos va a llevar a ser libres de la dictadura y libres de la democracia, para operar desde la soberanía del propósito de Dios. Entonces, aquí nos encontramos con esta historia en Samuel. Vuelvo ahí a Samuel. Dice, ahora pues, oye más, protesta solemnemente contra ella y muéstrale lo que hará el rey que gobernará sobre ella. Y refirió Samuel todas estas palabras al pueblo de Galilea. Dijo, así hará el rey que reinará sobre ustedes. Tomará sus hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Es decir, les está explicando lo que iba a hacer el gobernante. Esto es lo que hacen los gobernantes en la democracia. Ponen a los hombres como esclavos de sus sistemas políticos. Les compran las conciencias, les pagan por el voto, les dan migajas para que las personas sigan como esclavos. Cuando le dan un puesto público, un cargo, los sobornan y los obligan a que tengan que pagar las cuotas y tienen que someterse a todos los caprichos que ese gobernante desea en su movimiento, en su partido. Y esto lo hemos visto y lo hemos vivido en carne propia, también lo he vivido durante muchos años y he participado de estos procesos, pero ahora empiezo a Dios a abrirme los ojos del entendimiento para decirme, Nelson, tú no perteneces a la democracia de los pueblos ni perteneces a la dictadura, tú perteneces al gobierno soberano del reino, a los principios universales de la justicia, la paz y el gozo. Perteneces a la ley universal de la verdad, perteneces a la ley de la libertad. No te hagas esclavo de los hombres, no te hagas esclavo de los sistemas políticos, porque ya recuperaste la identidad de tu origen. Tu fuente es origen divino y eres gobernado. Fuiste creado para la alabanza del pueblo de Dios, para la alabanza de su gloria. Somos nosotros esos hijos, adoradores en espíritu y en verdad, que enseñamos la verdad, que amamos la verdad, que practicamos la verdad como un estilo de vida. Así hará el rey. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros, en su gente de caballos, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de millares y jefes de cincuentenas, los pondrá a sí mismo, para quedar en sus campos y sieguen sus mieses y hagan sus armas de guerra. Y yo quiero leerlo aquí en la versión de la nueva versión internacional, como el Señor define a estas características. Los hará comandantes y capitanes
y los pondrá a labrar y a cosechar y a fabricar armamentos y pertrechos. También les quitará a sus hijos para emplearlas como perfumistas, cocineras y panaderas, y se apoderará de sus mejores campos, viñedos y olivares, y se los dará a sus ministros, y a ustedes les exigirá una décima parte de sus cosechas y vendimias para entregársela a sus funcionarios y ministros. Estas son las cuotas que tienen que pagar las personas que le dan un cargo público. Todo el que pertenece a un sistema político tradicional, cuando entra al cargo, tiene que pagar una cuota permanente. Y esa cuota permanente son las cuotas que le dan por pertenecer, porque ese cargo no lo recibe por mérito, sino que lo recibe como un pago de una dádiva. ¿Sí? Y a ustedes les exigirá una décima parte de sus cosechas y vendimias para entregarse a sus funcionarios y ministros. Además les quitará sus criados y criadas y sus mejores bueyes y asnos de manera que trabajen para él. Y les exigirá una décima parte de su rebaño, y ustedes mismos les servirán como esclavos. Cuando llegue aquel día, clamarán por causa del rey que hayan escogido, pero el Señor no le responderá. O sea, así le dijo, y aunque le dijo así, mira lo que el pueblo respondió. El pueblo, sin embargo, no le hizo caso a Samuel, sino que protestó. De ninguna manera queremos un rey que nos gobierne, así seremos como las otras naciones, con un rey que nos gobierne y que marche al frente de nosotros cuando vayamos a la guerra. Después de oír lo que el pueblo quería, Samuel se lo comunicó al Señor. Hazle caso, respondió el Señor, dales un rey. Entonces Samuel le dijo a los israelitas, regresen a sus pueblos. O sea, aunque Dios les anunció lo que les venía, ellos dijeron, tranquilo, no hay problema, hágale. No importa que nos esclavice, no importa que nos soborne, no importa que nos robe el patrimonio, no importa que nos ponga una cuota de sostenimiento, no importa, tranquilo, hágale. Nosotros queremos un gobernante como el gobernante de las naciones. Y así hacen los pueblos. Y así hemos visto en esas dictaduras, y el pueblo sigue apoyando a esos gobernantes por intereses, porque el gobernante le compra la conciencia y el pueblo sigue. Por eso entonces vemos estas situaciones en muchos pueblos, las vemos en muchos pueblos del mundo, y acá en América Latina con más razón vemos estas situaciones. Los pueblos tienen a los gobernantes que ellos eligen de acuerdo a sus propios intereses y motivaciones propias. Así funciona la democracia de las naciones. Este mensaje tiene el propósito siempre de recordarte. Cuando yo leo esta historia de Samuel y veo cómo ellos renunciaron al gobierno de la soberanía, a la justicia, a la libertad, a la prosperidad, sino que ellos prefirieron la esclavitud. Es decir, nos damos cuenta que muchos pueblos viven así porque ellos escogen, porque ellos prefieren el dolor, prefieren el yugo de esclavitud, prefieren la tortura, prefieren el desplazamiento, prefieren el menosprecio y prefieren la pobreza como estilo de vida antes que ser gobernados por un rey soberano que quiere que tú prosperes en todas las cosas. Como lo dice el Señor, amado, yo deseo que sean prosperados en todas las cosas y que tengan salud, así como prospera su mente. Yo deseo que sean prosperados. Y ahí en Jeremías, el Señor hablando de su anhelo de prosperidad, porque así quiere Dios. Yo deseo que ustedes sean prosperados en todas las cosas. Quiero que prosperen en todo lo que emprenden. Quiero que todo lo que hagan les salga bien. En Jeremías, en el capítulo 24, Jeremías 32, en el versículo, quiero leer de Jeremías 32, en el versículo 39 dice así: y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y los hijos después de ellos. O sea, este es siempre el deseo de Dios, que tú prosperes, que prosperemos, que estemos bien, que estés bien tú, que estés bien tus hijos. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí, y me alegraré con ellos haciéndoles bien. O sea, la alegría de Dios es que tú estés bien, que tú estés prosperado en todas las cosas,
que a ti todo te salga bien, que prosperes en todo lo que emprendas. Ese es el propósito de este gobernante. Es un juez justo, es un rey justo, que ama la justicia y quiere que su pueblo disfrute de la prosperidad integral. Y me alegraré con ellos haciéndoles bien y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. Porque así ha dicho el Señor, como traje sobre este pueblo todo este gran mal, así traeré sobre ellos todo el bien que acerca de ellos hablo. Esto lo está diciendo el profeta Jeremías, anunciando la prosperidad, del bienestar, de la calidad de vida, de la justicia, de la libertad en los pueblos, en los campos, en las ciudades, que iba a disfrutar el pueblo. Y aquí en el capítulo 24, el mismo profeta dice así en el versículo 6, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré, los plantaré, y no los arrancaré, y les daré un corazón para que me conozcan, que yo soy el Señor, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Ese es el propósito, ese es el anhelo, que tú y yo seamos prosperados en todas las cosas. Tú no perteneces a la democracia, yo no pertenezco a la democracia, yo no pertenezco a la dictadura, no pertenezco, pertenecemos a la soberanía, a la ley del espíritu de vida, a la libertad gloriosa de los hijos, a la familia de la fe, a la embajada del reino, a la congregación de los espíritus de los justos hechos perfectos. Por eso hoy, recordarte tu origen, recordar la fuente de tu origen, recordar el diseño divino de gobierno, la ley de la verdad. El que habla verdad, declara justicia. El que habla verdad, declara justicia. Por medio de la verdad se trae justicia a los pueblos, lo dice el profeta Isaías en el capítulo 42, hablando de ese gran embajador, el Señor Jesús, que venía a traer la justicia y la libertad de los pueblos. Dice ahí Isaías 42. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Justicia a las naciones, la aplicación correcta de la verdad. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humare, porque por medio de la verdad traerá justicia. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Ese es el plan. Yo te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto, por pueblo, al pueblo, por luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, yo anuncio cosas nuevas, antes que salgan a luz, yo las haré notorias. Yo, el Señor, este es mi nombre y a otros no daré mi gloria ni alabanza a escultura. Me gozo de poderte saludar, de poderte hablar, de poderte recordar, de poderte notificar tu origen, tu destino, tu misión, tu tarea y la tarea que tenemos en las naciones y en cualquier lugar donde te encuentres. Y guiaré a los ciegos por caminos que no sabían y les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Guiaré a los ciegos. Entonces, mi nombre es Nelson Mina. Te puedes contactar conmigo con el 318-856-6117. Puedes encontrarnos en el Instagram, en el Facebook, en el YouTube. Y estamos para servirte. Ahí están la serie de los mensajes de esta serie de modelos de gobiernos en el mundo, la soberanía, la dictadura y lo que tiene que ver con la democracia. Me gozo y te declaro lo mejor y te declaro aprobado y diseñado para la grandeza con inteligencia superior para recordar tu origen y tu destino y tu misión en la vida. Recuerda, perteneces a la soberanía, a la ley de la verdad y de la justicia perfecta. Nos vemos en la próxima y me gozo mucho de compartir contigo estas dinámicas de reino que están orientadas a llevar a una cultura superior a los pueblos y a las naciones.